Hola, bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Felipe Álvarez y hoy estoy contentísimo de presentarles a Víctor Saadia. Víctor es una persona que para mí es muy admirable. Lo sigo desde hace bastante tiempo en su podcast Volver al Futuro. Él habla mucho de nuevos paradigmas de salud y bienestar o de wellness, que estoy aprendiendo que no necesariamente son sinónimos. Es una persona con la que me ha encantado conversar porque se siente muy claramente que lo que dice es auténtico, es genuino, es realmente él. Para mí es un modelo a seguir. Y creo que lo que está haciendo, generando comunidad alrededor de la industria y los negocios de la salud, de la medicina de estilo de vida, y con su filosofía y sus conversaciones en general, me parece que el impacto que tiene es muy positivo y regenerativo. Y estoy súper contento de anunciar que el proyecto de Víctor, que se llama The Wellness Business Lab, se acaba de convertir en un proyecto aliado de Radio Semilla. Es decir, que a nuestros miembros, a las personas que hacen un aporte a Radio Semilla, se les ofrece un descuento muy sustancial en este laboratorio. Es un laboratorio para desarrollar negocios de bienestar que ya no ponga por separado los negocios del impacto social o ambiental, sino que los integre. Así que a mí me parece fascinante, espero que ustedes también. Si es que les interesa, por favor entren a wellnessbusinesslab.com. Yo les voy a poner esos enlaces en las notas del episodio. Van a tener un cupón de descuento que lo vamos a compartir en el grupo de miembros. Si es que eres miembro y no estás en ese grupo y quieres este descuento, por favor escríbeme. Y si te estás preguntando cómo me hago miembro de Radio Semilla, es súper fácil. Entras a radiosemilla.com/membresía. O desde ahí, desde la página, buscas la pestaña de membresía y ahí vas a encontrar las opciones que tienes para hacer un aporte mensual o anual y vas a recibir beneficios como este y muchísimos más. Estamos ya cerca de 50 proyectos aliados alrededor del mundo, algunos físicos, algunos virtuales, y tienes descuentos en proyectos que están en Ecuador, en Colombia, en Chile, en Argentina, en México, en Europa. Así que considera ser parte de esta comunidad. También tenemos un grupo y una plataforma online en donde compartimos y tenemos conversaciones y debates. Y si no puedes hacerte miembro, puedes también apoyarnos compartiendo, calificándonos en la plataforma donde escuches, siguiéndonos en redes sociales, etc. Así que bueno, les dejo con Víctor Saadia. Espero que lo disfruten tanto como yo. Les mando un abrazo. Víctor Saadia, qué lindo tenerte en Radio Semilla, hermano. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, Felipe, muchas gracias. También muy hermoso poder conectar contigo después de varios meses tratando de agendar esta sesión. Y creo que llega en un día especial para mí, donde ha habido mucho movimiento emocional. Estoy por dejar la casa donde llevo viviendo 3 años, entonces hoy fue día de fotos y empacar con la familia y pues con varias emociones, tanto a flor de piel como muy, muy profundas. Entonces, feliz de estar contigo en este día, Felipe. Gracias. Sí, te cogemos justo en cierre de ciclo. Y para mí es un poco surreal estar aquí hablando contigo porque soy muy fan de tu podcast desde hace un par de años. O sea, me escucho casi todas las semanas los episodios que publicas. Y creo que incluso más que de tu podcast de Volver al Futuro, soy muy fan de tu cuaderno, de tu diario personal. Bueno, últimamente creo que estás usándole más también como para promover, digamos, otras cosas que estás haciendo, pero los episodios en donde es tu diario, tú escribiendo lo que sea que te pasa, me llegan súper profundo. Así, no sé, me siento bien identificado. Y nada, quiero abrir diciéndote eso, que soy súper admirador tuyo y que de alguna forma me sirves también de referente porque siento que tu estilo y tu manera de hacer entrevistas es algo un poco a lo que yo aspiro, ¿no? Como esta forma de solo ser tú, ¿no? Lo más auténtico posible y vulnerable y abierto. Y me encantaría, digamos, o siento que estoy en un camino para eso. Así que te agradezco, hermano. Yo también te agradezco a ti. Es sorprendente cómo la gente que nos influye luego no se entera que influye tanto a tanta gente y te agradezco que me lo digas porque creo que mientras yo más trato de ser verdadero hacia mí, soy más verdadero para que
cualquier persona que se encuentra con lo que hago se siente verdadero para sí. Ajá. Y es un proceso constante como de búsqueda y para mí ha sido como muy claro el feedback más importante es el feedback cualitativo de una persona y no el feedback cuantitativo de likes y follows y shares y todo ese tipo de cosas porque es más, para mí trato de no ver los números, trato de escuchar las palabras y los corazones con las que resuenan conmigo y que eso sea mi brújula, no para entregar lo mismo que ellos esperan, sino para seguir siendo verdadero hacia mi proceso. Y eso es algo bien hermoso y para mí la clave de hacer buen arte, de hacer buen sexo, de hacer buenos podcasts y de hacer pues, mucha presencia en la vida. Ujú. La presencia genuina, esa es. En este podcast normalmente comenzamos preguntando un poco sobre tus orígenes. Nos gusta como hacer cronológicamente de la historia, digamos, de dónde vienes. También como para ubicarte un poco en tu linaje, en tu territorio, en tu familia. ¿Quiénes son tus ancestros? ¿Quiénes son tus papás, tus abuelos? ¿Nos quieres contar un poquito? Gracias, hermano. Muchas gracias. Y hoy me llegó una frase de Saint-Exupéry, el que escribió El Principito, y yo soy muy fanático de ese libro y no había reparado en esta frase que me mandó un amigo, que dice, él se enamoró de sus flores y no de sus raíces, y en otoño no supo qué hacer. Que es cuando se cayeron las Sí. flores. Y creo que viene muy, muy en relación a esta pregunta tuya de nuestros ancestros, nuestro linaje, nuestras raíces. Precisamente ahora que estoy mudándome y estoy sacando unas raíces y poniéndolas en otro lugar, me doy cuenta que tengo mucha curiosidad de cómo mis ancestros pues hacían esos mismos ejercicios. Hace 70 años aproximadamente, mis abuelos paternos llegaron a México desde Francia en una circunstancia, yo creo, muy diferente a la mía, de que ahora yo voy a Francia y voy con mi familia desde un lugar de abundancia a mucha abundancia. Y yo creo que en el caso de ellos, aunque no sé mucho, creo que también venían a México para buscar un poco más pues la abundancia económica en este caso, aunque yo hablo de la abundancia en general. Y lo que sí te puedo decir es que sí vengo de una familia de errantes, vengo de una familia de nómadas. Mis bisabuelos eran de Irán, mis abuelos eran de Líbano y de Siria, mi padre es de Francia, mi madre es de Brasil, yo nací en México, mis hijas nacieron en Estados Unidos. O sea, no ha habido muchas generaciones, no ha habido más de una generación que se quede en el mismo lugar, o al menos que no nacen en el mismo lugar. Y en mi caso siento esa fuerza de mi linaje como buscadores, como gente que está siempre caminando, pero también yo con mucha necesidad de arraigarme. Y yo tengo un amigo que cuando le pregunté de su casa, que él es de Medellín, me dice, no, mi casa soy yo, ¿sabes? Y eso es lo que estoy tratando yo como de seguir sintiendo en el cuerpo, como la casa es la que se mueve, no necesariamente la casa se queda en algún lugar, aunque obviamente pues sí somos los lugares, sí somos las personas que nos rodean. Entonces, yo creo que tengo un linaje muy plural en el sentido de la diversidad cultural, los idiomas, las circunstancias a las que ellos han tenido que enfrentarse, ¿no? O bueno, estar presentes. Y mi caso en particular, yo crecí en la Ciudad de México sin moverme mucho y pues me arraigué ahí durante 30 años y tal vez eso fue lo que me ha permitido empezar a buscar otros destinos, porque a partir de los 28, 29 años salí por primera vez a vivir a Nueva York. Después viví en Acapulco, después en Valle de Bravo y ahora aventurándonos a Francia. Entonces, creo que estoy continuando ese legado de mi linaje, haciéndole mucho honor y reverencia. Y también tratando de significar mi camino desde... Hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Que dicen, no es el destino, sino el camino, ¿no? Lo importante. No es a dónde llegas, sino cómo llegas. Y ahora yo le estoy agregando otra parte, que es, no nada más no es el destino, tampoco es el camino, lo que importa es la compañía. Y pues así es lo que estoy tratando de significar, la compañía de mi familia nuclear y también la compañía de mis amigos y familiares que tal vez no viajan con nosotros, pero que también son parte de la compañía desde la distancia. Entonces, pues el mundo se agranda y se achica conforme también me permito yo saber que todo está presente y que las despedidas también son bienvenidas. Ujú. ¿Y tu familia es judía? ¿Tienes una cultura judía? No sé si una religión judía. ¿Me quieres contar un poco de cómo es eso? Sí, sí, somos judíos. Creo que el judaísmo, en mi caso,
pues ha sido hermoso en el sentido de que en la comunidad judía de México es una comunidad muy integrada, muy junta, donde hay un sostenimiento impresionante, donde es una comunidad que creces perteneciendo, que creces sabiendo quién eres, que creces casi también sabiendo hacia dónde vas, ¿no? En términos de, pues, con quién te vas a casar, a qué te vas a dedicar y a dónde vas a, pues, pasar el resto de tu vida, que sí, la comunidad judía sí ha echado raíces muy fuertes en México. Al mismo tiempo me dio mucha fortaleza para cuestionar esa misma comunidad y ver las cosas hermosas que hay en lo que está bien organizado, bien arraigado, pero también puede ser muy cerrado, puede ser un tanto polarizante y puede también ser un tanto repetitivo y no permitir que entre mucha influencia de, pues, otras culturas, religiones o formas de vivir. Y eso a mí en algún momento me hace sentir, no voy a decir asfixiado porque suena muy polarizante esa palabra, pero sí puede ser un tanto aburrido o puede ser un tanto también, pues sí, limitado cuando el mundo y la experiencia pues puede ser tan plural, diversa y pues incierta, de crecer en un mundo que ya de a mi manera de ver puede ser mucho predecible. Entonces mi esposa y yo queremos mucho nuestras raíces judías, queremos mucho nuestra identidad de comunidad judía, no tanto en la parte religiosa, sino más en la tradicional. Y al mismo tiempo queremos seguir explorando visiones y formas de existir que nos permitan seguir nutriendo nuestra, pues, asombro por estar en este momento, en este planeta. Y yo creo que el judaísmo pues tiene mucho de eso, porque el judaísmo también es errante, el judaísmo también es nómada y el judaísmo también es muy preguntón, es muy cuestionante. Y entonces desde ese lugar yo tomo mi herencia, no nada más la acepto, sino que la celebro y al mismo tiempo también quiero seguir explorando. Ujú. Creo que esa naturaleza errante tal vez es lo que hace que sean capaces de tener comunidad tan fuerte, ¿no? Como que enlazan unos vínculos increíbles. Eso me parece súper fascinante de la cultura judía. Aunque no sé mucho, aquí hay en Ecuador, pero no, yo nunca he tenido mucho vínculo con esa comunidad, pero siempre me parece súper interesante. Cuéntanos un poco como de tu formación. Viviste en México, entonces, en la Ciudad de México, toda tu infancia, adolescencia. Fuiste a la universidad. ¿Qué estudiaste? Mi sueño era estudiar cosas relativas a la filosofía, la literatura. Por ahí también me atraía el cine. Te estoy hablando de cuando tenía 14, 15, 16, 17 años. Cuando llegó el momento de elegir carrera, a mi padre no se le hacía muy buena idea estudiar literatura o filosofía. Viniendo de una generación de baby boomers, pues obviamente quieres una profesión pues más aceptada culturalmente en términos de la posibilidad de generar dinero. Y la verdad yo tampoco tenía fuertes opiniones sobre qué estudiar. Iba a estudiar Relaciones Internacionales, que es una carrera, pues yo diría un poco diversa en términos de las ciencias sociales que ahí se estudian y por eso me gustaba. Y por azares del destino terminé estudiando economía en una escuela muy buena, en la que mi papá, en vez de inscribirme en Relaciones Internacionales, me inscribió en economía mientras yo estaba en un viaje fuera de México. Y bueno, a falta yo de tampoco tener una noción clara, pues entré a esa carrera y la verdad lo agradezco mucho por dos razones. Por un lado, en la universidad que fui había muchos estudios generales, así le llamaban, filosofía, literatura, historia, ciencias sociales, y siempre eran mis materias favoritas. Sin embargo, las matemáticas en particular, no tanto la economía, pero las matemáticas, creo que me formaron de alguna manera una estructura y sobre todo una disciplina de trabajo, de aprender, de sentarme a estudiar, de lidiar con la presión. Y yo siempre fui buen estudiante, pero ahí me tuve que exigir más. Y la verdad fue una experiencia muy padre. Sin embargo, siempre me quedé con ese gusanito de explorar las ciencias sociales. Y cuando terminé la carrera de economía, pues me exigían hacer una tesis muy relacionada a los números o a teorías económicas. Y yo, la verdad, quería hacer algo más amplio en términos del tema de la economía y quería hablar de la economía en términos de filosofía, sociología, historia de la ciencia, historia, psicología. Y entonces hice una tesis que no es muy común en la universidad, que hablaba precisamente eso, de la necesidad de la economía, de seguir o de tal vez retomar puentes con otras disciplinas, que querer ser una ciencia muy predictiva se ha vuelto muy matematizada y por lo tanto muy reductiva. Entonces hice la tesis, me fue muy bien. Después encontré una maestría en Nueva York sobre pensamiento social interdisciplinario, donde era una combinación, era una carrera hecha para mí. Recuerdo el momento en el que leí la descripción de la carrera, dije, hijo, qué increíble.
y era una mezcla de sociología, antropología, historia, filosofía, psicología. Fue una gran experiencia. Y ya después, cuando terminé la maestría, encontré también un programa muy abierto en una escuela en Europa que me permitía hacer un propio programa para un doctorado en filosofía, y ahora estoy ya en las fases finales de ese doctorado. Entonces, te podría decir que mi gran amor en la academia siempre ha sido las letras y la filosofía, pero lo que hoy me gusta es que me doy cuenta que la filosofía está arraigada en todas las demás disciplinas y profesiones. Entonces, si yo tengo un negocio de medicina regenerativa, que lo tengo, o tengo una propuesta para reinventar negocios en el mundo del bienestar, o voy a dar un curso de pensamiento complejo, o mismo voy a tomar un curso o dar un curso de coaching, pues estamos hablando de filosofía, estamos hablando de ideas, estamos hablando de preguntas sin respuestas, estamos hablando de emociones, y entonces ha sido una gran sorpresa darme cuenta que ese gran amor no era nada más un amor platónico en separación a todo lo demás, sino en el núcleo de todo lo demás. Y entonces esa es un poquito mi trayectoria, pues, académica. Ajá, qué interesante. Pero después de todo eso te decantaste más por el ámbito de la salud. O sea, entiendo que tiene esta base más de filosofía y de ciencias sociales, pero al menos de lo que yo puedo ver con la mayoría de gente que hablas, y los emprendimientos y programas que veo que lanzas, casi todos tienen algo que ver con la salud. ¿Por qué? ¿Cuál fue ese llamado a la salud y el bienestar? Ahora que te escucho preguntar, me doy cuenta que, como todos los llamados en la vida, a veces también son circunstanciales y son no predecibles. Y como la filosofía está en todo, tal vez también hubiera podido terminar hablando de estas cosas de pensamiento sistémico y filosofía en otros rubros. Mira, sucede muy curiosamente que me empezó a traer la palabra de wellness, la palabra de bienestar. Trabajaba, mira, te voy a platicar la historia. Yo tenía una clínica de nutrición intravenosa en la ciudad de Monterrey, en México, y ahí ofrecíamos terapias regenerativas con vitaminas y minerales que inyectábamos en las venas. Entonces, una vez abrieron una plaza comercial cerca de ahí y nos invitaron porque querían que pusiéramos nuestra clínica en este nuevo centro comercial. Y escuchando a la persona que nos estaba mostrando el concepto, y que era una mezcla de, pues, un centro residencial, un centro comercial, al aire libre, que realmente querían como hablar del bienestar desde una manera holística, o al menos desde una perspectiva que el cuerpo y la mente están unidas, como que me puse a reflexionar mucho sobre cómo realmente la palabra bienestar está muy reducida, ¿no? Y pensamos que es un tema nada más de cuerpo y a lo mejor de tener una mente sana. Y como que le dije, pues si quieren hablar un poquito de bienestar, yo les podría dar una consultoría para que, pues, vayamos a las bases del bienestar, como casi que me vino como una intuición. Y efectivamente, o sea, me contrataron para mi primer trabajo de consultoría sin ser consultor. Hice una presentación para mostrar que el bienestar, la salud, si quieres, pues no es nada más un tema de cuerpo sano en mente sana, ¿no? O mente sana en cuerpo sano, sino es la salud social, la salud medioambiental, la salud financiera, la salud espiritual. Y en ese sentido, creo que la filosofía, pues ahí es muy clara, ¿no? O sea, lo que la filosofía siempre ha sabido es eso, que no podemos separar. Bueno, vamos a hablar la filosofía antigua, antes de la filosofía ya más moderna. No podemos separar la mente del cuerpo, el individuo del entorno, el individuo de la sociedad, ¿no? El individuo de su proceso histórico. Y a partir de la ciencia clásica sí ha habido un pensamiento más reduccionista. Entonces, cuando tú dices estás en el campo de la salud, estás también asumiendo como si el campo de la salud no estuviera relacionado a todos los demás campos. Uh-huh. Y la verdad es que sí está relacionada. Entonces, si bien sí empecé el podcast y varios proyectos con médicos y profesionales de la salud, porque yo veía cómo en su piel y en su identidad sufrían este encajonamiento de que un profesional tenía que comportarse de cierta manera cuando sus propias intuiciones, viajes, deseos, necesidades y traumas pues necesitaban un abanico más grande de idiomas para poder explicar tanto la salud y la enfermedad de sí mismos como de sus pacientes, y cómo no había y no existe ninguna disciplina que te permita estar en ese abanico de posibilidades. Siempre tienes que elegir una perspectiva. Entonces, para mí creo que la salud, ahora sí en su acepción, digamos, de la industria de la salud, hospitales, doctores, enfermedades crónicas, enfermedades, industria farmacéutica, sí necesita cada vez más esa nueva comprensión de que pues no está separada de los sistemas económicos, políticos, económicos y culturales, dentro de los cuales los significados de salud existen, las economías de la salud existen. Y entonces pues ha sido muy fértil, porque haciendo esta investigación
y este trabajo me doy cuenta que la salud está, pues la salud del cuerpo está ligada a la salud del suelo, como tú bien sabes, a la salud de la sociedad, y es un inseparable, no es algo que sean puentes, sino es algo inseparable. Y entonces mi trabajo ha sido como reconectar cosas que hemos separado, pero que siempre han estado conectadas, por no decir siempre han sido la misma. Entonces, pues fue más circunstancial por volverme consultor, por tener esta visión filosófica de cuestionar esas palabras profundas como salud, bienestar, vida, felicidad, etcétera. Y porque justo también en ese momento estaba yo como pasando como un proceso como de crisis de salud personal a raíz de una crisis en el trabajo, que también me hizo reconectar mucho con mi cuerpo, porque yo siempre era como que el cuerpo era el vehículo de la cabeza, ¿no? Y realmente pues el cuerpo es mucho más que eso, el cuerpo, en fin, ahorita entramos a eso si tú quieres, pero empecé a cuidar mucho más de mi cuerpo porque era la mejor forma de cuidar mi mente. Y entonces eso también me reconectó con pues el estilo de vida, la nutrición, el ejercicio, la meditación, los abrazos, y entonces te das cuenta que la mente siempre está encarnada en cuerpo y no está separada como a veces nos comportamos. Entonces, bueno, todo eso se unió y por eso hoy estoy como en ese mundo. Ajá. Es increíble esto de cómo el pensamiento sistémico ayuda a romper paradigmas, ¿no? Como que te permite ver cualquier cosa con lentes diferentes. Y me parece que ese es uno de los valores chéveres que gente, eso, interdisciplinaria o tal vez se le puede llamar generalista, puede aportar a la sociedad, ¿no? Porque parecería que estamos metidos en un tren a toda velocidad en donde cada rama cada vez se va haciendo más específica y cada vez se va haciendo más, ¿cómo te digo?, individualista, digamos. Y parecería que, al menos en el mundo del mainstream, cada vez hay menos espacio para generalistas, pero en realidad creo que es al contrario. Creo que justo por esta crisis que tenemos de especialización máxima, y creo que el mundo de la salud es el máximo estandarte de esa crisis, ¿no? Es donde más fácil, entre comillas, resulta que un generalista pueda ver desde afuera sus problemas estructurales, ¿no? No sé si quieras, me encantaría escucharte definir un poco cuál es tu diagnóstico de por qué el paradigma todavía dominante de la salud y el bienestar está en crisis. ¿Cuál es esta patología, se podría decir, de ese sistema? ¿Qué es lo que tú viste que no funcionaba bien, que querías cambiarlo? Mira, en el mundo de hoy, la enfermedad crónica, el cáncer, la hipertensión, la diabetes, las enfermedades crónico-respiratorias, ese grupo de 4 enfermedades o grupos de enfermedades, matan al 80% de la población, por cualquier razón. O sea, es lo más probable es que vayamos a morir por alguna de estos grupos de enfermedades crónicas. Uno pensaría que el sistema está enfermo y por lo tanto pues tenemos estas enfermedades. Sin embargo, yo creo que justamente porque el sistema ha funcionado bien bajo ciertos principios, o sea, bien en el sentido de bajo los principios que se fundaron, es que hemos tenido por producto estas crisis de enfermedades crónicas. Te voy a poner un ejemplo, aunque obviamente voy a generalizar de más y bueno, espero que esto se use con contexto, ¿no? Pero las reglas del mercado, las reglas del capitalismo, las reglas del conocimiento, pues sí nos fueron llevando a estas áreas de sobreespecialización, de máxima especialización. Entonces, esa tendencia a analizar y a separar, que viene mucho del paradigma tecnocientífico posterior al Renacimiento, se fortaleció con la Ilustración, se fortaleció con la Revolución Industrial, se fortaleció con el sistema educativo que empezó a formar sociedades productivas. Primeramente eran sociedades que podían ser bélicamente fuertes para poder proteger a su Estado-nación, pero que posteriormente esas mismas maneras de especializar a la gente de manera organizada, inicialmente era el ejército y las actividades productivas para que el país pueda funcionar, pues a la ausencia de guerra, por así decirlo, ausencia de que el único objetivo era ganar la guerra, pues se fueron haciendo ciencias y áreas del conocimiento y de profesiones pues muy especializadas. Entonces los negocios pues empezaron a hacer también la producción en serie de ese tipo de cosas. Las fábricas estilo Ford, ¿no? De decir, a ver, tú eres el que pegas la llanta, tú eres el que pones la puerta, tú eres el que pintas el coche. Entonces nada más veías un aspecto de la realidad, trabajabas en un aspecto de la realidad pensando que eso iba a subir mucho la eficiencia y bajar los costos, etcétera, etcétera. Entonces todo eso funcionó muy bien,
¿Por qué? Porque se hicieron muchos negocios, hubo mucha abundancia económica, hubo mucha reducción de muchos tipos de costos y entonces pues empezó a haber mucho bienestar material. Sin embargo, como tú bien sabes, pues esto fue en detrimento de pues un planeta que no tenía y no tiene la capacidad de estarnos dando recursos sin que estos se regeneren al ritmo a la que los ocupamos, y también a las personas que empezaron a verse como medios de producción y como el fin último, como siendo un fin último de consumo. Y entonces, pues sí, tenemos todo muy fácil, pero entonces, en fin, estoy tratando de generalizar sin caer en un... Bueno, ya me entendiste. Y entonces la enfermedad crónica, la crisis de salud, pues viene mucho por eso, porque hoy tenemos comida muy barata que no nutre, comida muy barata que contamina el entorno, contamina el agua, contamina la vida de los animales. Tenemos un estilo de vida sedentario, todo a tu casa, todo a través de Zoom y de Netflix. Y entonces, pues todo lo de las relaciones humanas y todo, o sea, yo cuando hablo así, pues sí veo como una parte como muy coherente que se puede explicar esta crisis, que el sistema no necesariamente está enfermo como tal, sino que los principios de separación, los principios de efectividad, los de reducción de costos, lo de maximización del tiempo, esas ideas que tenemos al menos en Occidente de manera muy normalizada, pues nos han llevado a estas situaciones donde ya no son sostenibles, ni económicamente, ni ambientalmente, ni experiencialmente. O sea, el suicidio, la depresión, el burnout, nos está mostrando que eso no está llegando a ningún lugar. Entonces, sin sonar fatalista y sin sonar también como si el pasado era un pasado idílico y deberíamos de regresar a muchas cosas, porque sí creo que tenemos que regresar a muchas, pero tomando en contexto los contextos actuales, la crisis de salud se puede explicar muy bien por estas fuerzas económicas, históricas y políticas con las que hemos vivido en Occidente. Y desde ahí tenemos que cambiar. O sea, a final de cuentas, todo lo que cambiamos a nivel chico tendrá que permear a la historia grande para que la historia grande pues, también cambie la manera en la que estamos educando, en la que estamos trabajando, en la que estamos consumiendo. Porque así como esta crisis de salud de enfermedades crónicas no nació en 5 minutos, sino en 200, 300 años, pues también pues estas cosas que queremos de alguna manera revertir o cambiar el curso de destrucción y degeneración que tenemos, requerirá también de décadas y de siglos para cambiar pues otra vez, pues todo lo que tiene que cambiar, ¿no? Entonces, el paradigma es una palabra que se usa a veces a la ligera. Yo trato cada vez de usarla de manera más compleja para que veamos que son procesos muy grandes, son procesos que somos al mismo tiempo víctimas o somos creados por el paradigma, pero también somos creadores del paradigma. Y no nada más con lo que hablamos, sino cómo consumimos, cómo nos comunicamos con nuestros hijos, cómo nos educamos, cuáles son las cosas que hacemos todos los días. Eso es parte del paradigma mismo. Entonces, en esto mismo que te digo, yo soy parte de este paradigma que nos ha llevado a este tipo de enfermedades porque soy un miembro del sistema como actualmente lo hemos concebido y cómo se perpetúa día con día. Ajá, te entiendo y comparto, pero también pienso que hay categorías, ¿no? O sea, me pregunto cómo entra, por ejemplo, dentro de esto que tú nos cuentas, la responsabilidad de un grupo como extremadamente corrupto, fuerza narrativas y crea el paradigma con mucho más recursos y mucho más, digamos, agenda, más allá de que sí, todos replicamos de alguna manera este sistema y todos somos parte de, porque creemos ciertas cosas y las seguimos actuando. Pero hay algunos que tienen una visión clara de cómo quieren que se enferme de tal manera la sociedad para poder ser los que lucran más con los remedios para esas enfermedades y que instalan narrativas creadas a propósito para que la gente se las siga tragando, digamos. Y yo pienso que eso ha devenido como, digamos, es como un nivel de corrupción que no me imagino que puede ser natural de estar llegando al extremo de este sistema que tú acabas de describir. Pero creo que el resultado ahora es una crisis como muy grande de institucionalidad, finalmente, ¿no? Como que la sociedad cada vez más pierde confianza en que hay instituciones que velan por su bienestar. Yo, por ejemplo, siento que ya no puedo creer cualquier estudio científico que veo en un journal. Y hasta hace, no sé, 5 años, 6 años, yo asumía que si veía un estudio científico que está publicado en un journal, ya está. O sea, era obvio que ya estaba.
De la misma forma que cuando tenía, no sé, 15 o 20, leía una noticia en un periódico y asumía que era cierta. Y ahora, como me imagino que en esta era de la información en la que vivimos, tenemos como mucho más claridad de cuánto fraude, cuánta mentira hay en la prensa, en las farmacéuticas, en los gobiernos, en casi todas las instituciones han llegado como a este límite, ¿no? de una corrupción como súper, súper desesperanzadora, ¿no? Yo igual creo que, al menos escuchándote, siento que sí hay como una visión sistémica en donde sí todos los elementos podemos ir construyendo nuevas vías hacia nuevos paradigmas, y sí tengo optimismo en eso. Pero me pregunto cómo entra dentro de esta visión que tú nos acabas de contar este elemento de corrupción y engaño. Gracias. Fíjate que yo me encuentro constantemente en esta posición donde hay, pues sí, esta certeza de que sí hay grupos de personas e instituciones que manufacturan verdades, que abusan, que violentan y que es imperante la necesidad de mostrar estas incongruencias y estas hipocresías o corrupción, como tú la llamas. Al mismo tiempo, veo que las personas que hacen esto también son víctimas de un sistema y de una ideología que los hace actuar de estas maneras y que no son los, como tal vez tú ya mencionaste, tal vez los individuos en sí, sino las instituciones las que hacen que esto se siga perpetuando. El juego es el que está permitiendo que estas cosas sucedan en vez de los jugadores. También sé que es muy curioso porque el sistema, al generar escasez de manera ideológica constantemente, de te falta, no tienes, te falta el siguiente iPhone, tienes que, etcétera, y en esta capacidad de compararnos entre nosotros como para ver quién es mejor o peor o quién ganó o quién perdió el juego de la vida, vivimos en tal grado de ansiedad que no pensamos a fondo en las consecuencias de actos, como podría ser pagarle a alguien para que haga un estudio científico que defienda nuestro medicamento o haga una política pública que tal cosa y tal cosa. O sea, no hay tiempo para jugar, para detenerse y pensar cómo sería jugar otro juego. Y también hay suficientes personas que podrían venir a reemplazarnos en caso de que nosotros digamos no quiero jugar ese juego. Entonces muchas veces la gente sí está entre tener que escoger poder tener un trabajo a actuar de la manera en la que el sistema le pide que trabaje, ¿no? Es un problema perverso, es un problema muy complejo y por eso siempre yo trato de enfocarnos mucho en al menos dos cosas. Uno es ver las ideologías que están detrás de las cosas para no culparlo a las personas. Y dos, y esto es algo más reciente, cualquier persona que se atreva a hacer también pensamiento sistémico y que trate de hacer estos puentes y estas uniones de ideas, pues mucho trabajo de sanación, porque a final de cuentas todos somos personas heridas, que sentimos miedo y celos y rencor y ganas de venganza e ira y hemos sufrido abuso y violencia. Y entonces, mientras no estemos en un espacio donde nos sentimos seguros en nuestro cuerpo y en nuestra sociedad y en nuestro planeta, cualquier acción va a también venir a estar tintada de algún tipo de herida. Y esto es muy claro en la política, por ejemplo. Entonces, me lleva mucho a como que hablar mucho de estos temas, sabiendo que también muchas de las soluciones o los cambios en el paradigma, pues dependen también mucho del trabajo granular que hagamos en comunidades pequeñas, en familia, con nuestros hijos, con nuestra propia meditación, como parte del cambio sistémico. Y entonces no pensar que es o individual o grupal, son las dos al mismo tiempo y deben de verse como un espejo. Y con la constante terapia, este es un podcast que tiene de alguna manera también no sé si es un objetivo, pero tiene el producto de este podcast es terapéutico, en también poder sobrellevar la dificultad de que el cambio no es inmediato, de que las cosas están muy difíciles y de que a veces no se siente que vamos avanzando. Entonces, el proceso terapéutico tiene que ser constante, pues nada más sentir que vamos sanando en el proceso. La verdad es que ahora, y para serte completamente sincero, hermano, no muchas personas me entrevistan con este grado de como abstracción y generalidad. Y yo mismo siento como estas ideas de repente también empiezan a perder fuerza, empiezan a sonar un poco banales, porque son muy grandes, son ideas muy grandes que tratan de explicar cosas muy grandes.
y como que pierdo también el arraigo mismo en mi cuerpo y en que si las palabras de verdad nos están significando lo que queremos que signifique. Y tal vez también es una pérdida del sentido de agencia, ¿no? De sentir que esto está tan grande que, híjole, ¿será que esta palabra sirve de algo? Y caer en esa futilidad o en esa sospecha de que será imposible, ¿no? Es una fuerza constante. Cuando yo entrevisto, normalmente yo soy el que da la pauta para que la persona no se sienta insegura, y ahora yo mismo me siento inseguro de no saber exactamente qué hago, cómo lo hago y por qué lo hago. Y creo que eso no es algo malo, salvo por el hecho que esta inseguridad y este sentido de no estar arraigado me puede desacuerpar, me puede dejar de sentir confianza, me puede llevar a ese lugar como de miedo o de simplemente sentirme solo. Y entonces desde ahí sé que podría tanto hablar como actuar de maneras no tan efectivas, ¿no? Entonces, pues es jugar un poquito con la paradoja y permitirme a mí que la paradoja viva en mi cuerpo y que sepa que mi cuerpo y mis contradicciones son reflejo, espejo y producto de la civilización. Y así como mi esperanza está arraigada en una fuerza, también la desesperanza. Y entonces no puedo escoger un bando, sino más bien aprender a danzar con estas energías y, pues sí, expresarlas, comunicarlas y hacer comunidad como tal vez el único paso que me hace sentido, aunque no tengamos y no deberíamos tener todas las respuestas del futuro. Gracias por lo que me dices. Lo tomo como una retroalimentación muy buena. Porque además siento que pones palabras a algo que yo no he logrado identificar, pero he sentido, que es eso, ¿no? La abstracción de estas ideas tan grandes, si bien se siente a veces como que es lo más importante que hay, muchas veces tiene un resultado contraproducente. Entonces, me encanta que me lo hayas dicho. Yo siento que la parte de la respuesta que diste que me encanta es esta de cómo se aplica lo que yo veo ahí en tan grande y tan afuera, cómo se aplica adentro. Y cómo yo puedo tratar de sanar en mí la disfunción que veo en el otro o en el mundo, ¿no? ¿Qué de lo que yo veo, qué de lo que me jode del otro o del mundo puedo comenzar a sanar en mí, en mi núcleo familiar, en mi territorio? Y casi siempre mi tendencia, después de pensar mucho en estas cosas muy grandes, es como, no, lo que necesitamos es comunidad y territorio, comunidad y territorio, así como para lo que hemos evolucionado, ¿no? Recién veía algún meme en redes sociales igual que hablaba de que decía que te relajes, que todo tu sistema no está diseñado para bregar con todas los desastres del mundo, ¿no? O sea, apaga un ratito las redes y no te ocupes del conflicto de Israel y Palestina y de, qué sé yo, la guerra farmacéutica y de los alimentos y no sé. Claro que no puede tampoco desligarse del todo, ¿no? Justamente porque estamos tan permeados que todo lo que comes y todo lo que, a todo lado que te mueves, tiene algo de la industria o el régimen o qué sé yo. Pero sí, hay que aprender como a llevarlo a lo pequeño y a lo individual y a lo familiar y a lo comunitario. Y te quería preguntar... Si me permites, dime, sí. Si me permites ahí, gracias también por decirme lo que escuchaste de lo que yo dije de alguna manera y lo que resonó contigo, porque también eso ayuda a volverme a arraigar, ¿no? A decir, a ver, bueno, ahí hay un grado de complicidad, de comprensión, de congruencia, ¿no? Y me ayuda a mí también, además de que hace que la conversación se quede en este lugar donde, pues también este mundo está habitando entre tú y yo, independientemente que estamos hablando de los mundos y la historia y la civilización, ¿no? Uh-huh. Te voy a decir algo que yo estoy intentando hacer, ya te lo aludía, y es, creo que el cuerpo humano, el cuerpo animal, si bien ha evolucionado como muchos biólogos hablan para poder sobrevivir, precisamente por eso creo que en mi caso yo quiero confiar más en el cuerpo, y en el cuerpo es donde veo una capacidad de regeneración brutal, como lo vemos cuando hay un ecosistema que se sana, un terreno que se revitaliza, una comunidad que se sana, ¿no? Y hay una capacidad regenerativa infinita, no sé si infinita, pero muy grande
bajo métodos que no terminamos de comprender y que la mente no va a poder terminar de diseñar en una metodología o en una ciencia o en una máquina. Lo que quiero llegar es, justo que dices, tu sistema no está hecho para soportar todo esto. Siento que sí está hecho, no de tal suerte que lo puedas resolver, ni de que lo puedas, pero sí siento que nuestro sistema, si le dejamos realmente estar presente ante las vicisitudes y dolores que hay en el mundo, y de verdad dejamos que entre al cuerpo, claramente que nos puede matar, porque es algo muy fuerte, ¿no? El sufrimiento es muy grande, pero también creo que el cuerpo, no sé si el cuerpo humano en su unidad, pero sí en el colectivo, tiene una capacidad de doler, de transmutar, de permitir que el dolor y la duda y la violencia entre. Y bueno, a veces hay que luchar con garras, a veces hay que luchar con gritos, a veces hay que luchar con silencio, a veces hay que luchar con danza, pero son metodologías propias del cuerpo que nosotros no diseñamos, sino que se diseñaron a lo largo de la historia evolutiva, y que hay muchísima fuerza ahí. Entonces yo sí me imagino, por ejemplo, ahorita me vino esta imagen, ¿no? En la ONU, ¿no? Si vamos a hablar de un tratado de paz o si vamos a hablar de una resolución o lo que sea, no nada más permitirle a nuestras palabras y a nuestros códigos y a nuestros idiomas, que son muy poderosos, pero también yo creo que a veces hasta limitados, e invitar el cuerpo, invitar los gritos, invitar el somatizar, invitar las lágrimas, porque ahí creo que podrían haber capacidades regenerativas que la mente no llega a permitir, ya sea, bueno, por muchas razones, y que ahí puede haber algo muy bueno. Entonces, al menos en mi vida, sí estoy tratando de que en vez de yo bloquear cosas, les digo, entren, pero no entren a la cabeza, entren al cuerpo. Mi cuerpo sabrá qué hacer con él. Y entonces, ¿cómo veo esto? Meditando, escribiendo, que es mi manera como de ralentizar el tiempo para permitir que varias cosas coexistan simultáneamente, detenerme una conversación como la que estamos haciendo ahora, y entonces, pues sí, dejar que el cuerpo haga lo que sabe hacer, aunque no haya una claridad de que esto esté sirviendo para algo. Entonces, pues bueno, esa es ahorita mi fase, y pues ha sido muy hermoso, porque también yo estaba creo que muchos de nosotros vivimos desencorpados, y muchas veces también hasta los hombres, ¿no? Vivimos con pocos riesgos a la hora de sentir, y creo que mientras más riesgos tomemos para allá, más recompensados estaremos. Qué bacán, me encanta. Me encanta porque además le da una grandeza al individuo también, ¿no? Como rompiendo un poco esta lógica de que yo soy solo un nada en este universo y en este mundo, y no tengo importancia o relevancia, pero considerarle al cuerpo que tiene esa capacidad de lidiar con lo que le viene me hace sentir como un poder, ¿no? Sí, eres nada y a la vez eres todo, ¿no? O como es ese dicho de que no eres una gota en el océano, sino que eres el océano en una gota. Me encanta. Y eso de ser la gota del océano, bueno, el océano en una gota, creo que implica al menos en mi caso, esta concepción de que se tiene que sentir siempre como algo muy feliz, muy extático, muy a gusto. Cuando hacemos esa analogía pareciera que dices, ok, soy el océano, me tengo que sentir tranquilo o feliz por ser eso. Y sí, pero también ser parte del océano es ser parte del océano salado, incongruente, duro, incomprensible tal vez, que me deja en un estado de, híjole, sí soy el océano, y el océano es turbulento y es violento, y yo soy eso también. Entonces es más una mezcla de emociones que pensar, o al menos yo así lo pensaba, que tenía que ser como, pues como ya me unifiqué, me siento en pura paz. Y yo siento que no, es una paz en movimiento, es una paz humilde, en el sentido de pues va a haber muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, en esa gota de océano hay 1000 mundos sucediendo. Uh-huh. Lo que te da es tal vez más yo me refería tal vez al poder de la capacidad, por ejemplo, de sentir el dolor, que uno tal vez se siente incapaz, pero es muy capaz, en especial con el cuerpo. Qué genial. De hecho, yo creo que no hay manera de que el dolor no se baje al cuerpo. Uh-huh. Y en ese sentido,
Creo que ese es mucho del problema que tenemos hoy, que creemos que el dolor se puede quedar en un estado explicativo, intelectual, mental, racionalizado, cuando uno no tiene que tener justificación para estar enojado. No tienes que ser un enojo contenido que tenga una racionalización. Estamos enojados porque nuestra mamá nos vio feo a los 2 años. Y no necesitamos explicarlo, me siento enojado y ya, y no tenemos que justificarlo. En el momento en que tratamos de justificar, empiezan los juicios, tanto de uno mismo, de nuestra mente o de lo que nos está haciendo el mundo. Y en ese sentido, hay que llorar el mundo desde el mundo, con los animales, con los perros, con las plantas, con la lluvia, porque eso es permitirle al cuerpo que sienta todo lo que está sucediendo. Y ahí hay una cosa bien hermosa. El hombre yo creo que se ha sentido excepcional, como separado de ese ecosistema, y pues sí tenemos muchas cosas excepcionales y diferentes, pero también somos materia orgánica hecha con agua y oxígeno y tierra, que es lo mismo con lo que está hecho, pues no nada más las plantas y las bacterias y los hongos y los animales, sino también las emociones y las ideas con las que creemos tener ese excepcionalismo. Uh-huh. Y además de ese enojo de los 2 años, tal vez se guardó en la rodilla y no es que se guardó necesariamente un espacio en el cerebro, ¿no? Qué fascinante. Oye, tú recién, creo que fue la semana pasada, acabaste el congreso de la AMEV, ¿no? Es la Asociación de Medicina de Estilo de Vida. ¿Quieres contarnos un poco qué es eso? ¿De qué se trata? Precisamente en esa época que te comenté que quería ser consultor de wellness y que no me estaba yendo también muy bien en unas cosas personales de salud. Y precisamente haciendo investigación para esa consultoría inicial que les di a ese centro comercial, me topé con un video del Global Wellness Institute que era del doctor Dean Ornish, el que hoy se conoce como el padre de la medicina del estilo de vida. Y en 20 minutos, en una plática muy corta, explicaba que la diabetes, la obesidad, la hipertensión, algunos tipos de cáncer, podían ser reversibles con estilo de vida, con nutrición, con manejo de estrés, con sueño, con fortalecer relaciones interpersonales. Y para mí eso fue muy choqueante porque yo en realidad mi familia, bueno, sí ha habido algunas enfermedades crónicas, pero como que nunca las atribuíamos al estilo de vida. Hoy se me hace absurdo, pero en esa época no era muy obvio para mí. Y pues me puse a investigar sobre este concepto de lifestyle medicine. Vi que era una disciplina pues bastante robusta que pues decía, si las enfermedades crónicas son causadas por el estilo de vida, y esto está demostrado, pues ¿por qué no estamos tratando estas enfermedades con estilo de vida? Y entonces fue muy iluminador empezar a conectarme con instituciones de estilo de vida a nivel mundial y decidimos hacer la medicina de estilo de vida o la Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida pues por primera vez, ¿no? Entonces nos juntamos algunos profesionales de la salud y fundamos esta AMEV. Hoy en día ya han sido 5 años, hemos hecho 5 congresos y nuestro enfoque no es nada más capacitar y crear comunidad respecto de la medicina de estilo de vida a los profesionales de la salud, sino también eventualmente salir a la cultura, a la política, a la educación, a la economía, todos estos temas sistémicos que hemos hablado, porque ahí es donde se median los significados, la manera de consumir, la manera de trabajar, la manera de existir, y que, pues como decíamos aquí, las consecuencias que el mismo sistema ha generado son la enfermedad, porque las cosas han funcionado como las reglas del mercado ha dictado, ¿no? Entonces la medicina de estilo de vida en México al menos la queremos establecer sí como una disciplina para profesionales de la salud, pero queremos permear en las películas, lo que sale en la televisión, en lo que sale en la publicidad, en lo que se habla en las escuelas, porque a final de cuentas ahí es donde podemos realmente cambiar el paradigma. Entonces estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado colectivamente como comunidad. Y hemos también, yo creo, reinventado en la manera de hacer congresos de salud, porque siempre combinamos mucho el intelecto, pero también el cuerpo y la comunidad, y hay muchos talleres, mucha sanación somática, y vivir realmente el estilo de vida sano en esos 3 días, en vez de solamente aprender y aprender información. Entonces, pues es una asociación que va creciendo y pues muy orgullosos, la verdad. Se ve súper lindo. ¿Cómo definen lo que es un profesional de la salud? Ahí hay un tema que para mí es bien complejo. ¿Tú te consideras, por ejemplo, un profesional de la salud? ¿Cómo se identifica uno así? Me encanta tu pregunta porque yo soy muy irreverente respecto de esto. Yo creo que depende de la definición de salud
que queramos aplicar. Porque obviamente usurpar el puesto de un profesional de salud que estudió nutrición o estudió medicina durante tantos años y tiene un certificado y tiene práctica, pues es lo que convencionalmente se entiende como un profesional de la salud, ¿no? Alguien que tiene una práctica clínica y que estudió algunas de estas carreras. Sin embargo, como hemos visto en esta conversación, pues para mí la salud está mucho más ampliamente definida. Y mismo si haces políticas públicas o haces un podcast como este, o te dedicas de manera profesional a desarrollar nuevos significados sobre lo que es la salud, o quieres unir la salud del cuerpo con la salud del suelo, con la salud de la comunidad, o eres alguien de políticas públicas, o eres un consultor, o eres un arquitecto inclusive, pues podrías aspirar a decir soy profesional de la salud, no en el mismo término y no con las ganas de usurpar el título a alguien más, pero sí de ampliar esa idea de que todos somos profesionales de la salud si dedicamos nuestro tiempo profesional a replantear lo que es la salud y a mejorar esa definición que le estamos dando. Entonces yo como tal no estudié ninguna de esas carreras, como ya te lo mencioné, pero bajo mi trabajo que hoy en día tengo y bajo la definición que yo defino de la salud, pues sí, a veces me considero dentro de ese grupo. Y bueno, aunque la asociación principalmente sí son personas hoy en día que tienen más prácticas clínicas, pero la idea es meter desde empresarios y empresarias hasta agricultores, artistas, abogados, quien se deje, porque el estilo de vida es precisamente lo que hacemos en la vida, todos los días, todo el tiempo. Entonces no debería de profesionalizarse a lo que igual ya es muy cotidiano. A mí ese es un tema que me atraviesa muchísimo porque yo tengo un emprendimiento que trabaja con hongos medicinales y lo tengo desde hace 9 años y hace 9 años en Ecuador no había nadie que trabaje con hongos medicinales todavía. Entonces yo estudié muchísimo de eso, ¿no? Lo más que podía, porque la gente, digamos, cuando comencé a ofrecer estos productos, la gente venía con unas condiciones tremendas a pedirme consejos y yo obviamente no sabía, pues no, ni hasta ahora no tengo las respuestas, digamos. Me he encontrado una forma de decir, verás, mi libro dice esto, yo no soy un doctor, tengo libros que dicen esto y puedes probar esto y puedes consultar con tu médico, ¿no? Claro que lo de consultar con tu médico hasta ahora no funciona mucho porque igual la mayoría de los médicos no lo manejan. Pero bueno, 2 cosas te quiero decir con eso. Una, que me ha impresionado al entrar en ese mundo lo vulnerable que está la gente a estar abierta a recibir protocolos y guianza de cualquier persona. O sea, que si es que, digamos, que mucha gente está muy abierta a, si es que tú le dices esto te va a curar, lo hacen. Es como que ha perdido mucho la agencia de su propia salud. Y por otro lado, también el altísimo porcentaje de profesionales de la salud con título que son un desastre para la salud. O sea, que básicamente que son recetadores de los fármacos que les dicen que receten y que yo he visto con mis propios ojos y creo que casi todo el mundo ha visto a través de sus parientes o de sí mismo, gente que por mala práctica médica, por sobremedicación o por qué sé yo, sus enfermedades solo se empeoran o se hacen crónicas, o no es cierto. Entonces el sistema, digamos, es algo de lo que hablábamos antes, ¿no? Ya no es solo unos pocos malos elementos, sino que más o menos el sistema va creando malas prácticas médicas y eso ha hecho que la gente deje de confiar en eso y que confíe más bien en cualquier alternativo, entre comillas, porque esa desconfianza en el un lado medio que genera confianza en el otro, que tampoco debería. Pero a mí me ha llevado mucho a replantearme eso, ¿no? Como no sé si es que un título de medicina en verdad te debería dar la autoridad para decirle a la gente lo que debería hacer con su salud. Y más me lleva a esto del estilo de vida, que creo que es un enfoque más o menos por donde van ustedes. Empoderar a la gente otra vez a que se encuentre con su propia capacidad de curar, tal vez no sola, pero sí en comunidad. Y ahí me acuerdo de una frase también que estuve viendo cuando me metí a tu página web, que me encantó porque me encontré con una charla de un doctor que decía que la medicina no crea salud, la comunidad crea salud, y me encantó. Entonces, bueno, todo este tiempo de estar metido en este tema me ha roto un montón de creencias previas que tenía y me ha dado también mucha preocupación de cuánta gente todavía está como tan a la merced
ya sea de los doctores oficiales o de los doctores alternativos. Como no tienen la salud en sus manos, las personas solo hacen lo que les dice un médico, que es imposible que tenga todo el contexto para poder en verdad hacerse cargo. Bueno, ya me estoy alargando mucho. No sé si te hace sentido un poco lo que digo o cómo le ves. No, me hace mucho sentido. Creo que o sea, es un tema relativamente complejo por todo lo que ya mencionaste. Reitero que sí hay que a veces denunciar pues prácticas que pueden ser predadoras, ¿no? Como de un profesional de la salud que a lo mejor no está generando salud o de una empresa que está generando comportamientos adictivos que pues están empeorando la salud. Y al mismo tiempo también entender las limitaciones de que esas personas o esas empresas pues no siempre tienen o el conocimiento o el contexto, por lo que decíamos en esta conversación, pensarse a sí mismas como alguien que diga otras cosas, porque así es como se ha hecho siempre. Por otro lado, también siento que hablabas de la vulnerabilidad de la gente, de que a lo mejor se creen muchas cosas, y claro, como hay tanto sufrimiento y hay tanta desesperación, es muy doloroso ver que pues a veces sin mucha información pues puedan tomar decisiones que hasta los puedan poner en peligro. Y esto pasa igual para tanto el tema de experimentar con medicinas no convencionales como con medicinas convencionales que ya nadie cuestiona y pues sabemos que no tienen los buenos resultados, ¿no? Que es más para tapar síntomas que para ir a las causas. Y también quisiera agregar un nivel de análisis mayor que es, bueno, no mayor, sino adicional, que es los medios de comunicación, o sea, las redes sociales que se ha vuelto nuestra manera de escuchar al mundo. El formato es demasiado corto. Entonces, aunque un doctor tenga todo el conocimiento y las credenciales y la ética y el tiempo de tomarse de explicar que la medicina con plantas enteógenas o con psicodélicos no debería tomarse a la ligera, probablemente pues con esos espacios de 8 segundos que nada más tenemos para escuchar, pues no da tiempo de escuchar toda la historia y nos quedamos con eso poco. Entonces, como todo, creo que puede ser todo vicio y medicina, ¿no? Remedio y también veneno. Y bueno, lo que importa aquí es hacer este pensamiento crítico que pues tú desarrollas con tu empresa, desarrollas con tu podcast. Y sí, seguir caminando, porque a final de cuentas la evolución no es lineal y pues a veces se aprende justamente por los errores que se cometen, ¿no? Entonces, pues tener paciencia a eso y tal vez nada más un grado de apertura y de curiosidad también, de esperarnos un rato para emitir juicios, para también enriquecer la conversación, porque a veces somos muy rápidos en opinar y eso también polariza y reduce la cantidad de diálogo que puede haber. Entonces yo en mi podcast al principio me notaba que tenía un tono mucho más activista, un tono un poco más hasta como muy frustrado, como que quería criticar las fuerzas negativas o que yo identificaba como negativas. Y creo que con el tiempo me he ido suavizando porque, no suavizando, sino contextualizando mejor esas posturas, dándome cuenta que nada nunca es blanco y negro y que cuando uno habla de los médicos o las medicinas alopáticas o las medicinas psicodélicas, siguen siendo generalizaciones, por un lado, y por otro lado, para mí significan unas cosas y para otras personas otras. Entonces hay que tomarse el tiempo de explicarse a uno mismo por qué piensa como piensa y por lo mismo explicarle a los demás que cualquier cosa que yo esté opinando pues viene de mi propia visión, mi propia experiencia, mi propia perspectiva y no es la perspectiva. Y cuando hablas de autoridad, pues yo creo que eso es justamente lo que todas las autoridades debemos de asumir, ¿no? Una autoridad que comunica, un médico que tiene una autoridad, es cuidado porque la autoridad tiende a ser muy, o sea, le gusta tener respuestas y tiende a no querer decir que la misma autoridad también duda. Y yo siento que cuando eso sucede, se hace precisamente espacio para que la gente, los interlocutores, pues asuman ese poder, como tú bien lo mencionas, de hacerse cargo de su propia salud, de su propia información, de sus propias decisiones. También la autoridad tiene que dar espacio para que suceda. Uh-huh. Y eso es parte de la medicina de estilo de vida, es decir, ese es un paradigma que se promueve en ese movimiento. ¿Y cuáles son las claves de lo que se sugiere que se cambie en consulta, por ejemplo, en médicos que tal vez muchos, como dijiste, ustedes trabajan con profesionales de la salud, fueron formados ya en este modelo de autoridad, básicamente? ¿Cuál es ese chip que cambian?
para sentarse con un paciente diciendo yo también soy vulnerable y tú tienes tu propio poder. No sé si me explico en mi pregunta. Perfecto. Mira, no puedo generalizar. A mí también es una perspectiva personal, precisamente hablando de que cada quien tiene su propia opinión y no es la opinión de la asociación. Lo que sí te puedo decir es que la asociación está muy ligada a los principios del coaching, que para mí ha sido muy interesante ver cómo el coaching se considera un compañero horizontal del coachee, del paciente, y que la responsabilidad del cambio y el conocimiento de qué es lo que se tiene que cambiar viene del paciente y no del médico o del profesional. Y eso es un cambio de paradigma muy profundo que el coaching promueve, que algunas personas adoptan y otras personas todavía no están en contacto con esa posibilidad porque sí los han educado como tú tienes la educación y aunque estés en la vanguardia de lo último, no consideran que a lo mejor lo que el paciente necesita no es más información, es tal vez escuchar, tal vez necesitan un acompañante, tal vez necesitan un hombro para llorar. Y a veces eso es mucho más importante que todo el conocimiento y la metodología, por buena que sea, incluyendo consejos prácticos de medicina, estilo de vida, no es lo que tal vez esa persona requiere. Entonces el coaching por lo menos hace ese espacio de mayor escucha para entender el contexto y también saber que las cosas toman tiempo. Y eso es algo que también los profesionales les han enseñado, que las cosas se pueden resolver rápido y se deben de resolver rápido porque el tiempo es dinero y porque hay muchos pacientes esperando. Pero estamos hablando de identidad, de personalidad, de hábitos. Estas cosas se forman a lo largo de toda una vida y un pedazo nuevo de información no cambia. Inclusive se sabe que cuando tienes una enfermedad grave y estás desesperado por sanar y adoptas la medicina de estilo de vida para sanar y es efectiva, si no hay un cambio profundo en la identidad y no te acercas a los cambios desde la alegría, la esperanza, la felicidad, y más bien te acercas por el miedo, ¿no? de tener esta enfermedad urgente, los cambios son buenos, pero no son sostenibles en el largo plazo. Entonces también, pues sí, el profesional también resignificar el tiempo y la expectativa de tiempo que tiene con sus pacientes. Y lo que yo siempre digo y pido de alguna manera es, pues véanse ustedes profesionales de la salud o nosotros, en este contexto amplio, en el espejo, porque nadie tienes el título, tienes el prestigio, tienes a los pacientes, pero tu salud la mayoría de las veces no está muy bien en distintos contextos. Entonces también vernos en el espejo, demostrar eso es un paso muy fundamental, porque una vez que tú atiendes tu viaje con toda su complejidad, te es más fácil empatizar con la complejidad del otro para los cambios que quisieras recomendarle. Qué interesante, qué lindo, qué lindo. Me encanta que esto quede impreso en este podcast, esas palabras. Cuéntanos un poco de tus aventuras ahora más con el tema de los negocios de bienestar, porque estás por lanzar o ya está lanzado, supongo, las inscripciones del Wellness Business Lab. Y ahí eso, ¿no? Ya tiene que ver más con un tema de estructuras de negocio, que yo creo que los paradigmas se tienen que cambiar también desde los negocios. Entonces, ¿cómo se aplica todo esto que me cuentas al negocio de bienestar y de salud? Me encanta y creo que has agarrado la esencia de este proyecto. Yo llevo años dando cursos de la industria del wellness, de la definición de bienestar, de las tendencias comerciales que hay, de las distintas esferas y definiciones que puede tener esta palabra, de cómo los negocios están a veces secuestrando esta palabra para su propio uso, a veces para enriquecerla. Y he dado cursos también de pensamiento complejo y sistémico, que son los temas que hemos abordado aquí, con un enfoque de salud, sobre todo desde las perspectivas de la antropología médica, la sociología médica, la historia de las ciencias de la salud. Siempre he tenido esta curiosidad de saber que mi huella no nada más es transmitir este conocimiento y formar estas comunidades, sino también reinventar la manera en que los negocios que dicen ser de bienestar o que dicen querer agregar bienestar al mundo, no tenemos todavía suficientes herramientas porque no nos las enseñan en la escuela convencional, porque precisamente lo que hablamos en el podcast, de que las reglas del capitalismo, aunque las sigamos bien y seamos exitosos, posiblemente vamos a estar dañando a las personas que trabajan en las empresas. Como sabes, en América Latina el burnout y la gente que odia su trabajo es 70-80%. También estamos dañando el ecosistema ambiental, estamos a veces dañando también la sociedad por hacer una
bueno, en fin, una serie de comportamientos que son muy consumistas y muy individualistas y muy apelando a la escasez y a la inmediatez y al placer inmediato, que pues a final de cuentas ese conocimiento por sí mismo es poderoso, pero se necesitan realmente emprendedores y emprendedoras que metan ese conocimiento en sus modelos de negocio, en sus proyectos, en sus productos, en su manera de hacer marketing, en su manera de utilizar tecnología, en su manera de diseñar las cadenas de producción o de distribución de sus productos, en la manera en la que hablan de sí mismos como entidades o no congruentes con todas las cosas que quisiéramos ser congruentes, desde la sociedad hasta el medio ambiente. Entonces, para mí es muy claro que mi mayor, no mi mayor, pero una huella importante que yo quiero hacer, y también porque a mí me interesa, y yo también me veo como empresario, es aprender a jugar con las reglas del juego de la industria del bienestar de hoy para reinventar la industria del bienestar de mañana, en las décadas, ¿no? Y me encanta aprender de casos de empresas que han cambiado la manera en la que se organizan con sus empleados, la manera en la que venden sus productos o le dan una mayor vida para que no le estén tirando y al día siguiente que les compren de nuevo. Y lejos de pensar que son empresas muy generosas y filantrópicas y conscientes, también quiero pensar que son los mejores negocios del futuro. Entonces, yo quiero subirme a esa ola, quiero ir con la comunidad y sé que es algo que no se puede hacer solo o sola. Y por eso fundé The Wellness Business Lab como un ecosistema evolutivo, una comunidad vulnerable, donde se comparte no nada más mucho conocimiento, sino también muchas experiencias y muchas emociones para poder seguir quitando capas y desaprender teorías y expectativas y sentirnos como líderes de proyectos frescos, flexibles, curiosos, y reenamorarnos de la idea de que a través de los negocios pues podemos tener vidas plenas, tanto individual y familiarmente, como colectiva y planetariamente. Ujú. ¿Cómo manejas? Estaba yo conversando con mi hermana, que ella también escucha tu podcast y también hemos estado conversando de esto del Wellness Business Lab porque a los dos nos pareció súper fascinante. Y yo le decía, le voy a entrevistar al Víctor, ¿qué crees que le debo preguntar? Y lo que conversábamos un poco era como hay una ola gigante de programas de coaching y de negocios y de cosas que ofrecen, digamos, tienen que ofrecer el éxito de alguna manera, ¿no? Y la mayoría de veces es ofrecer el éxito en facturación. Y la gran mayoría de veces es para enseñarte marketing y finanzas y cosas así de emprendimientos, ¿no? Pero con mi hermana hemos pasado por un montón de este tipo de programas y de este tipo de reflexiones, con mi esposa también. Y lo que al final nos damos cuenta es que toda la materia de lo que te enseñan la mayoría de programas no te puede prometer realmente nada, porque al final es tu propia sanación espiritual, emocional, lo único que va a hacer que funcione o no funcione tu negocio, ¿no? Creo que uno de tus invitados también decía algo parecido, creo que era Pablo Limón, si no me equivoco, que decía algo así como que todo está en el sistema nervioso al final. O sea, tu sistema nervioso tiene que estar listo para manejar, qué sé yo, los números o el marketing o todas esas cosas. Pero a la vez qué difícil vender un programa sin prometer resultados, porque cualquier programa va a costar una buena plata que la gente va a dudar si es que tiene que invertir en eso o no, ¿no? ¿Cómo manejas tú esta promesa? ¿Qué le ofreces a la gente? ¿Qué va a conseguir si es que invierte en algo así? ¿Y cómo te alejas, digamos, de este modelo de la promesa del éxito? Me encanta tu pregunta y me encanta tu lectura y es un dilema importante y precisamente hablando de los paradigmas, jugar las reglas de los juegos de hoy para reinventar los juegos y las reglas de mañana. Entonces es una danza, es una danza. O sea, yo a veces me incomoda hacer un video y estar presionando a la gente para que compre o para que me atienda ¿no? Y entonces, pues cuando estás buscando clientes, pues sí, hay mucha tentación de o sobreprometer o sobre saturar o sobre regalar, ¿no? Y entonces no es fácil, es una danza. Tu pregunta es muy buena, es cómo lo abordo yo. Y cómo lo abordo yo es tratando de ser transparente de cómo estos dilemas siempre se están moviendo en mi cabeza, hablándole a un público que considero inteligente y que tal vez muchos no se habían puesto a pensar
en que, en que a veces inconscientemente somos víctimas de este tipo de técnicas y que a final de cuentas el capitalismo utiliza de manera muy sutil para hacerte sentir escaso, para hacerte sentir insuficiente, para hacerte sentir infeliz, y entonces yo te tengo la respuesta, sea la que sea. Y ese es el patrón de consumo de casi todas las industrias, ¿no? Entonces, ese es otro dilema. ¿Cómo no hacerte a ti sentir que te falta este curso, pero que te beneficiaría mucho? Aun cuando no te quiero prometer de más esos beneficios y aun cuando lo más probable es que tú crees que vienes por una cosa y recibas otra. Todas estas cosas no es fácil porque requieren tiempo de explicarse, no en un TikTok de 8 segundos. Y la gente, a la hora de decidir con poco tiempo, tantas exigencias y también pues distribuyendo sus recursos, pues tal vez inconsciente y sutilmente y siguiendo el patrón de siempre, pues no, mejor me voy con el que me promete algo más seguro, ¿no? Pero precisamente creo que la promesa del wellness, tanto en lo individual como en lo colectivo, es me sostengo en la promesa de lo ambiguo, de lo incierto, de que yo tengo que soportar esa responsabilidad de que ni yo ni nadie tiene las respuestas y lo que más puedo hacer es aventarme a ese camino. Es algo muy filosófico, es algo que no nos detenemos mucho tiempo a permitir, pero al menos yo esa es la apuesta que hago y es una validación que el mercado me va a mostrar si estaba listo o no y estoy dispuesto a asumir ese riesgo, sabiendo que podía recurrir a técnicas de un lado o del otro y probar. Entonces lo que trato de hacer es ser congruente con lo que, cómo a mí me gustaría que me vendan y me hablen y cómo no tengo todas las respuestas y desde ahí compartir. Eso tiene finalidades de generar pensamiento crítico en el nivel más básico, en el nivel más que yo aspiro es que sea un ejercicio de venta también. O sea, a la hora que tienes con pensamiento crítico y confío en esta persona porque estas ideas a mí me hacen congruencia, entonces me imagino que su programa tiene ese mismo grado de congruencia y justo porque ya no creo más de lo que me está mostrando, pues puedo hacer una elección de poner mi dinero en esto. Así es como me ha ido con mis cursos y la mayoría de la gente sale muy satisfecha de maneras que no esperaban. Y eso a mí me deja tranquilo porque me hace sentir que estas maneras que te estoy expresando, pues por lo menos requieren una prueba. Ya hablaremos más adelante cómo nos fue. O lo estaré hablando conforme vaya pasando el tiempo, obviamente. Bueno, que sepas que conmigo está funcionando esas técnicas de marketing. Oye, para terminar, siempre pedimos a los invitados que nos recomienden 1, 2 o 3 libros. No sé si puede ser... no hemos mencionado los tuyos, que sería lindo también que la gente sepa. Pero normalmente un par de libros que puede ser lo que estés leyendo ahora, que te fascina ahora, o algo que tal vez te ha cambiado la vida en algún momento que quieras recomendar. Gracias. Te quisiera mencionar, no tanto de mis libros, pero sí del proceso que para mí ha sido... Yo siempre he sido amante de la literatura, como te dije. Y nunca pensé que eso tenía una validez o una entrada al mundo profesional, porque pues, ¿qué tiene que ver la literatura con los negocios? Y sin embargo, me sigo sorprendiendo en cómo cuando yo persigo lo que a mí me vibra, y me dijiste, me gusta mucho tu cuaderno, y hoy que estuve corriendo en la mañana, me puse mi cuaderno y me escuché a mí mismo con un artículo que para mí es simbólico porque me estoy precisamente mudando y hablaba del lugar donde pues yo corría y corro todas las mañanas. Esa invitación a que tus deseos, tus mayores curiosidades, a veces hasta tus secretos que no quisieras decir en público porque pues no va con tu imagen o con tu identidad o con tus objetivos, son el motor creativo, además del producto mismo, que la gente va a sentirse atraída. Entonces, mi literatura, que ha evolucionado con el tiempo a mayores grados de atrevimiento y de irreverencia, decir, esto soy yo, me ha generado no nada más a mí un placer y una tranquilidad de poder estarme expresando como soy, sino también con la gente, para mis productos, para mis proyectos, para mis ideas, también despierta en ellos esa misma necesidad de conectar con su chispa creativa y llevarla de alguna manera a su trabajo o a su quehacer. Entonces,
Lo digo porque para otros puede ser la música, el baile, puede ser una cosa más excéntrica aún y hay miles de conexiones con aquello que tú quieres dejar para el mundo. Entonces, me sorprendo yo como esto ya lo hablo de manera muy natural cuando hace 3 años seguía pidiendo permiso de hacer estas cosas y por eso pues lo quería mencionar. Y dos libros que se me vinieron a la mente inmediatamente fue un clásico que se llama El Principito. Para mí es uno de los libros más importantes de la historia y es un libro diferente cada vez para cada persona en cada lugar. Entonces, pues para los que no lo han leído es por algo, les está llegando su momento y los que ya lo leyeron es como si no lo hubieran leído porque siempre es un libro nuevo. Entonces yo regreso a él y tengo una colección de este libro únicamente con mi esposa que lo coleccionamos en varios idiomas y bueno, para mí es muy especial. Y otro libro que leí recientemente, hace 2, 3 semanas, aunque no es ni famoso ni reciente, tiene 30 años, se llama Honestidad Radical, del psicólogo Brad Blanton. Es un libro que creo que ya no se edita, es un poco más difícil de conseguir, pero creo que está el audiolibro en inglés. Yo lo compré en Amazon y me encantó, porque es un psicólogo muy irreverente que habla de que la honestidad radical es la única manera de tener relaciones reales y que por naturaleza, o no sé si por naturaleza, pero por programación colectiva aprendemos a mentir desde muy jóvenes, desde muy niños, a mentirnos a nosotros, a excluir emociones, a presentarnos al mundo como algo más reducido de lo que realmente somos, como más congruentes de lo que realmente somos. Y este libro dice, pues, uno, no eres nada especial, no creas que eres especial, y dos, tampoco creas que eres especial por aceptar que no eres especial. Y entonces en esa como renovada humildad, sin quitar el hecho de que tú te puedes sentir grandioso. Y él dice, yo me siento chingón y así como sé que soy la basura del universo, también soy la grandiosidad del universo. Sostener estas perspectivas bipolares y con honestidad atreverte a ir al cuerpo, a lo que las emociones que tú has reprimido y que con decir la verdad van a salir y al estar presente ante estas emociones vas a poder evolucionar tu historia. Entonces, la verdad lo acabo de leer, lo voy a volver a leer y lo recomiendo mucho porque no es un libro para todos, es un libro no complejo, no complicado, pero sí confrontante. Y él lo sabe y por eso me gusta, porque dice, pues esta es mi verdad. Y entonces, cuando alguien es tan congruente con lo que dice, pero también en cómo lo dice y cómo se presenta a sí mismo, se siente como un libro que da un servicio y no está tratando de manipular. Entonces, pues bueno, estoy muy emocionado con ese libro y sí. Suena justo lo que necesito ahora. Lo voy a buscar. Oye, Vi, qué bacán, te agradezco un montón. Yo la primera vez que escribí un mensaje, creo que era un asistente tuya o alguien que trabaje contigo, para tratar de hacer este podcast, yo le dije, soy un amigo de Víctor, solo que él todavía no lo sabe. Y ahora me alegra un montón ya tener este vínculo, esta conexión y me siento súper agradecido y afortunado. Además, me ha encantado todo lo que has dicho en esta conversación, así que te agradezco profundamente, hermano. Precisamente hoy le mandé un correo a Nazaret Castellanos, no sé si la conoces. No. Es una neurobióloga española bastante famosa y también la invité yo a mi podcast y le puse, soy un admirador tuyo y me atrevo a decir un futuro amigo, ¿no? O algo así. Y eso creo que es lo más hermoso de esto, porque, y lo estuve pensando, si me permites, Felipe, concluir con esto. A veces el mundo de los correos electrónicos y la gran cantidad de mensajes que recibimos, lidiamos con personas que están del otro lado como si fueran pendientes, distracciones, gente extraña, ¿no? Y yo lo hago mucho con gente que llega y a veces pues es un poco, o sea, no me da tiempo de hacerlo todo, pero tampoco debe ser una justificación, porque lo que quiero decir no es tanto el cómo contestas, es el cómo percibes la energía de la gente que te escribe, independientemente de que puedas o no contestar o establecer una amistad o una relación, porque no con todo se puede. Y eso es algo que yo contigo lo he estado percibiendo, porque dije, tenía una imagen de Felipe, pues como la persona que escribía, me caía bien, escuché algunos episodios de tu podcast, pero no fue sino hasta que sentí tu energía a través de esta pantalla, que precisamente, pues
casi como que recordé en mi cuerpo que sí eres el amigo que todavía yo no sabía que estaba ahí. Entonces, que esta reflexión me ayude a mí y a ti a saber que así puede ser con toda la humanidad y que no se necesita actuar, pero solamente con saber que eso es una posibilidad con todos los seres que nos rodean, nos hace sentir en un mundo más seguro, más hospitalario, y donde tú importas, donde yo importo, y donde, aunque no me dé tiempo de saludar a todos, energéticamente puedo estar saludando a todos, a todo. Y eso es algo que a mí me gustaría incorporar más en mi energía con la que llevo mi rutina, mi correo y mis cosas. Pues nada, seguir celebrando esa infinita cadena de regalos que nos damos entre nosotros como humanos y como seres multiespecie que somos, para que la vida continúe y se regenere, y que si no es gracias a eso que excede nuestra voluntad, no habría nada. Entonces podemos poner mucha atención en lo que está mal, pero la atención viene precisamente de todo lo que está bien. Y eso es algo que quería pues agradecerte, porque gracias a esta conversación y tu sonrisa y tu paciencia me has recordado, y me lo llevo para seguirlo cultivando y ojalá compartiendo. Belleza, hermano. Muchísimas gracias. Te deseo el mejor de los éxitos con todos tus proyectos, con tu mudanza, con tu nueva vida en el nuevo viejo continente. Eso, hermano. Felicidades y gracias. Y gracias también a todos por escuchar. Gracias a ti, Felipe, hermano. Bendiciones. Y aquí la danza sigue. Que siga. Chao, chao.